Hola, hola queridos amigos, nuevamente estamos aquí para compartirles una porción más de la maravillosa, inerrable palabra de Dios. Y meditando en ciertas cosas, pensé en la pregunta que le hemos hecho muchas veces a las personas. ¿Crees en Dios? Un ejemplo, si usted o yo nos pusiéramos en una esquina e hiciéramos una encuesta y le dijésemos a las personas que van pasando esta pregunta, hey, ¿usted cree en Dios? Sin saber si son cristianos o no son cristianos, o qué religión ellos profesen. La mayoría de ellos automáticamente nos dirían, sí, yo creo en Dios. Esa sería su respuesta. En muchas ocasiones he escuchado a personas responder, yo creo en Dios, cuando se les hace la pregunta, pero cuando les quieres hablar de lo que dicen las escrituras, muchos te detienen y responden, hey, espera un momento, wow, tranquilo, yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa es su respuesta. El título del día de hoy, del tema de hoy, es yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Cómo es eso? Dejando claro a las personas que no quieren saber nada de las escrituras y que no tienen ningún interés en ellas. Y dirás tú, ¿esto solamente se aplica para aquellas personas que no son cristianas? No, también para los cristianos. Si estamos dentro del pueblo de Dios y decimos creer en Dios y en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, necesitamos creer en la palabra de nuestro Dios e interesarnos por ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo en Juan 14:21 estas palabras: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estas son palabras de Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Uno puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero si no guardamos su palabra, donde están sus mandamientos, si no nos interesamos por la palabra de Dios, que es las sagradas escrituras, la Biblia, como muchos la conocemos, pues no estamos diciendo la verdad. Porque Él dice que el que lo ama a Jesús es aquel que guarda su palabra. ¿Y cómo vamos a guardar su palabra? ¿Cómo vamos a saber cuál es su palabra? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué nos enseña en su palabra? Pues interesándonos por la misma, ¿verdad? Y el que me ama, dice, ese es el que verdaderamente me ama. Y el que me ama, mi Padre lo amará. ¿Quién es el Padre? Nuestro Dios Todopoderoso. Así que aquel que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera, y no quiere saber nada de las Escrituras, pues en realidad está haciendo una declaración sin fundamentos, que delante de Dios no tiene ningún peso. Millones de personas viven con esa forma de pensar, creyendo que basta con decir creo en Dios e ignorar las escrituras que nos muestran quién es Dios y sus atributos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Por eso es muy importante que entendamos que aquel que guarda la palabra de Dios es aquel que verdaderamente ama a Dios, que cree en Dios. Y Dios se le manifestará a esa persona. ¿Cómo? A través de su palabra. Porque así conocerá quién es ese Dios al que Él dice amar. Millones de personas, como te lo digo, viven así alrededor del mundo, pensando que es suficiente decir yo creo en Dios. Y a través de las escrituras sabemos que no basta con decir yo creo en Dios. Muchos dirán, hey hermano, pero Jesús dijo creer en el Evangelio. Claro, creer en el Evangelio significa creer en la palabra de Dios. ¿Dónde está el Evangelio de Jesucristo? En las Escrituras, en la Biblia. Por eso es necesario que aquel que dice yo creo en Dios, realmente le crea a Dios. Porque en Santiago encontramos esto en el capítulo 2, versículo 19. Y dice así la palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. He aquí los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos enseña esto? Que no es suficiente con decir yo creo en Dios o creo que hay un Dios. Es lo mismo cuando una persona dice yo creo en Dios. Está diciendo yo sé que hay un Dios,
Pero no me interesa lo que este Dios dice, no me interesa lo que este Dios habla, no me interesa lo que Dios demanda de mí como su hijo. Porque entonces esta persona que dice, yo creo en Dios, pero no se interesa en la Escritura, pues no es un hijo de Dios, porque no lo ama en verdad. Los demonios, por el hecho de creer que hay un Dios, no los hace salvos de la ira de ese Dios todopoderoso del cual encontramos en las Escrituras sobre ellos, como tampoco las personas que con sus labios dicen yo creo en Dios, serán salvos de la ira venidera de Dios sobre sus vidas. Eso no salva a nadie, el decir yo creo que hay un Dios, simplemente y ya. Por eso soy salvo, porque dije yo creo en Dios. No, es verdad. Las personas piensan que porque dicen que creen en Dios es suficiente para que ellos sean salvos. El creer como los demonios de Santiago, queridos amigos, querida persona que me estás escuchando, quizás tú eres una de las que ha dicho yo creo en Dios nada más y no te has interesado en saber más de las Escrituras. Quiero decirte algo, que el creer como los demonios que habla Santiago en el capítulo 2, versículo 19, es un mero conocimiento que todos pueden tener y todos pueden decir yo creo en Dios. Pero eso no significa que por eso somos salvos y que ya somos hijos del Dios Altísimo y que hemos llegado a ser 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El decir yo creo en Dios o sé que hay un Dios no nos hace nuevas criaturas e hijos de Dios, ni nos salva de la ira venidera del Dios Todopoderoso. El creer como los demonios, como te digo, es un mero conocimiento que no salva. El apóstol Pablo le dijo a un carcelero cuando les preguntó ¿qué debía hacer para ser salvo? A lo cual Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Esta situación pasó cuando Pablo y Silas fueron apresados y estaban encadenados en el cepo y empezaron a cantar himnos a Dios. Vino un gran temblor, las puertas de la prisión se abrieron, los grilletes cayeron, fueron liberados todos los presos. Pero Pablo y Silas le dijeron a todos los presos que no se fueran y los juntaron en una celda. El carcelero cuando llegó y miró que estaba vacío todo, dijo, estoy muerto, porque la pena para todo aquel que era encargado de la cárcel si se le escapaba un preso era sufrir la pena de muerte él y todos los soldados que estaban a su cargo. Entonces, al ver que este hombre se iba a quitar la vida, Pablo salió y le dijo, hey, tranquilo, aquí estamos todos. Y este hombre, al ver que Pablo había hecho eso, le dijo, tú me has salvado la vida. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo y creer en Jesucristo? Y Pablo le respondió esto que te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, en Juan 14:21 Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, salvo de la ira venidera de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que no tolera el pecado. Hay una gran diferencia entre creer que hay un Dios, en saber que hay un Dios y decirlo, yo creo a Dios en mi manera, pero a mi manera, si no me interesa lo que diga la Biblia, yo creo en Dios a mi manera, a creer en el Señor Jesús como con un corazón arrepentido para perdón y salvación. El que dice, hermanos amados y querido amigo, si tú eres de los que dice creer en Dios, pero no quieres saber nada de las Escrituras, de la Biblia, te has formado un Dios conforme tus pensamientos, que tolera lo que toleras, que no reprende y que es todo amor, que a pesar de que vivas como quieras, nunca podría darte un castigo tan terrible como enviarte al infierno. Eso es lo que muchos piensan de su Dios cuando dicen yo creo a Dios, pero a mi manera.
Tienen un Dios conforme a sus pensamientos. Ellos se han hecho un Dios a su manera, que jamás los enviaría por ningún motivo al infierno. Pero como te lo digo, la única manera que tenemos posible para nosotros ser salvos es a través de Jesucristo, para librarnos de la ira venidera de un Dios santo, de un Dios vivo, de un Dios real, y saber qué es lo que Dios nos demanda. Como hijos de Dios, cuando creemos en Jesucristo, solamente lo podremos obtener a través de las Escrituras. No ignorándolas, no desechándolas, no haciéndolas para un lado, sino escudriñándolas, que significa estudiándolas. ¿Y cómo dirás tú? ¿Cómo las voy a entender? Pues cree en el Señor Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo. Y entonces dice que aquel que guarda sus mandamientos es el que lo ama. Y Jesús ha prometido que aquellos que guardan sus mandamientos, su palabra, son los que lo aman, que Él se manifestará a ellos. ¿Se va a manifestar de qué manera? A través de las Escrituras. Tú vas a ir encontrando pasajes que te van a ir a hacer crecer y santificando. Las Escrituras mismas dicen, el apóstol dijo, vosotros sois santificados por la palabra que habéis oído. Porque entre más conocemos de las Escrituras, empezamos a saber qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros y demanda. Diría alguien que es un alcohólico, que viene a los pies de Jesucristo y llegó alcohólico, pero aceptó a Jesús genuinamente y se arrepiente y dice, ¿ahora qué tengo que hacer? Y empieza a leer y dice, los borrachos no heredarán, no entrarán al reino de los cielos. Dice, sus ojos son abiertos, la luz les resplandece del Evangelio, se le manifiesta el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en su vida y le dice, el Espíritu Santo lo guiando a toda verdad, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Dice, tengo que dejar de beber. Empieza a santificarse. Empieza a santificarse. Un ladrón llega a los pies de Jesucristo con un corazón arrepentido. Está en la cárcel, que está cumpliendo una sentencia por ser un ladrón. Pero se ha arrepentido, ya está en la cárcel. Pero viene, ¿qué tengo que hacer ahora? Y en el Evangelio, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Y dice, este hombre se le manifiesta el Señor Jesucristo a través de su Evangelio, a través de la palabra, y el Espíritu Santo lo guía y le dice, no tienes que robar más. Y este hombre dice, no tengo que hacerlo más y nunca más robaré. Se está santificando. ¿Por medio de qué? De la palabra de nuestro Dios. Santificarse significa apartarse de las viejas costumbres, de los pecados que cometíamos antes de venir a Jesucristo. Y entonces somos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no soy un borracho, ya no soy un ladrón, etcétera, etcétera. Ya no soy un chismoso, un mentiroso, un blasfemo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo vamos a ser santificados y apartados de eso que éramos antes? A través de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo a toda verdad y justicia. Entonces no basta decir, como dicen los demonios en Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Eso no es suficiente decir yo creo a Dios a mi manera y hacer un Dios conforme a nuestros pensamientos, sin saber verdaderamente quién es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras nos demanda creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo para alcanzar la salvación de la ira venidera del Señor, de ese Dios todopoderoso. Para escapar del castigo eterno que es el infierno. Solamente hay una manera, y no es decir yo creo en Dios y sé que hay un Dios, sino creer en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo creemos en su palabra y nos interesamos en las Escrituras. Y Dios se encargará a través de su Evangelio y de su Espíritu Santo de guiarte a toda verdad y justicia. Alguien dijo esta frase por ahí, quizás lo has escuchado, es muy usada, ¿no? Dice, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hoy yo te invito a que le creas a Dios, a que le creas a Dios. Muchos dicen creer en Dios,
Pero yo te hago esta pregunta. Surge esta pregunta, si tú dices creer en Dios y sabes que hay un Dios, pero no te interesan las escrituras y no te interesa saber nada de lo que la Biblia dice, de ese Dios que supuestamente dices tú creer, pero no le crees a su palabra, es algo que no concuerda, ¿no? Yo creo en Dios, pero no le creo a lo que Él dice. No, yo te invito a que le creas a el Dios verdadero, lo que dice a través de las escrituras. Yo te invito, hermano, si no has estado interesado de una manera constante en la palabra de Dios, yo te invito, querido amigo, a que lo hagas. Y que a través de ellas conozcas quién es Jesucristo y lo que vino a hacer al mundo y quién es Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo. Pero creer a su palabra, dice, para poder ser un verdadero creyente es necesario creer en las palabras que Dios nos ha dado, y esas son las escrituras, la Biblia. Esas son las escrituras, la Biblia, querido amigo. Al creer a Dios, creemos que Jesús es su Hijo y que solo a través de Él hay salvación y vida eterna. Solamente a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna. ¿Y cómo lo sabemos? A través de las escrituras. Porque quizás venimos de una tradición idólatra, de una tradición que se nos ha enseñado de generación a generación a través de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre, que debo de honrar a imágenes, que debo de honrar a estampitas de fulano santo o fulana virgen. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que hago. Pero cuando vengo a estudiar las escrituras, cuando me doy cuenta que el Dios Todopoderoso dice que la única manera de que el hombre pecador pueda ser salvo y tener la promesa de la vida eterna en su vida es a través de Jesucristo, ¡wow! El velo se cae la ceguera y el evangelio de Jesucristo empieza a resplandecer en tu vida. Hay que interesarnos en las escrituras para saber eso. Como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes ser uno de esos todos. Tú que dices creo en Dios a mi manera. Tú puedes ser uno de los que Dios ha predestinado y ha llamado para que sean de esos todos a través de este mensaje. Si tú empiezas a estudiar y dices, wow, yo creía en imágenes, yo creía en un Dios a mi manera, pero ahora a través de las escrituras, a través del mensaje, me ha resplandecido el evangelio de Jesucristo y me arrepiento. Acepto a Jesucristo como mi Señor, y no solamente de labios, sino voy a empezar a leer, a estudiar las escrituras, y sé que Dios me ayudará a comprenderlas. Es maravilloso que entendamos que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la salvación, y es necesario confesarlo como nuestro Señor y empezar a vivir una vida conforme su palabra, conforme su evangelio. Porque aquel que guarda, dice, mis mandamientos, es el que me ama. Porque en vano es de aquellas personas que digan, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, pero no guardan sus mandamientos. Delante de Él son unos mentirosos, porque Él diría, tú dices que me amas, tú dices que crees en mí, pero no guardas mi palabra, no te interesa mi palabra, no la estudias, no buscas a través de ella adquirir un conocimiento de lo que yo te digo y quiero de tu vida. Este es el manual, las escrituras es el manual que nos ha dejado Dios para que nosotros podamos saber cómo dirigirnos en este mundo. Y qué no hacer, y qué hacer, y qué hacer cuando estemos en ciertas circunstancias de nuestra vida. Es el manual, las escrituras que Dios nos ha dado. No podemos desecharlo, no podemos hacerlo a un lado. Por eso te digo que aquel que dice que ama a Dios, que ama a Jesucristo, pero no guarda su palabra, delante de Él es un mentiroso. Es un mentiroso, y la palabra de Dios dice que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón y tantos más, no entrarán en el reino de los cielos. Y eso es lo que te debe preocupar, y no estar anclado en una creencia tradicional de decir yo creo a Dios a mi manera y no quiero saber nada de los aleluya, o no quiero saber nada de los cristianos. No quieres saber nada de los cristianos, perfecto. No quieres saber nada de los aleluya, perfecto, pero quieres saber de Dios.
Y es importante que sepas de Dios a través de las Escrituras y sepas que solamente a través de Jesucristo puedes ser salvo. Y aún si estás en el camino de Dios, quizás no has nacido de nuevo, quizás no has sido 2 Corintios 5:17, no has dejado las cosas viejas atrás, no has permitido que la palabra de Dios te santifique, que todas las cosas sean nuevas. Quizás te apoyas en otro tipo de escritos en vez de la Biblia y lees muchas cosas que son filosofías humanas en vez de apoyarte en las Escrituras para guiar tu día a día, querido hermano. Y dices amar a Dios, pero no amas su palabra, entonces no guardas su palabra, no guardas sus mandamientos. Jesucristo diría, es mentira. Si no me amas a mí, no amas. Si no amas mi palabra, si no la guardas, si no te interesas en ella, ¿cómo puedes decir que me amas? Él dice que el que guarda, en Juan 14:21, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, ese es el que me ama, el que guarda su palabra. No el que dice yo creo en Dios a mi manera, o aquel que dice yo amo a Jesucristo, pero no leo mucha Biblia porque la mucha letra mata. A mí me guía lo que yo pienso, el Espíritu de Dios, dice, ¿no? Asemejando que el Espíritu de Dios nos va a guiar sin estudiar las Escrituras. Jamás va a suceder eso, hermanos. Las Escrituras, a través de ellas el Espíritu Santo nos guía. Porque a través de este conocimiento, Él nos va diciendo, la palabra de Dios dice, no matarás, y te guía a toda verdad y justicia y te dice, no matarás. Pero si no, tú no conoces de la palabra de Dios, ¿con qué te va a guiar si no tienes ningún conocimiento? ¿Con tus pensamientos? ¿Con lo que dicta tu corazón? Recuerda lo que dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso. No podemos guiarnos por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y por nuestros deseos. No podemos vivir así ni como creyentes, ni como estas personas que dicen yo creo en Dios, son los que se guían por su emoción y su corazón. Y como creyentes no podemos vivir así. Por eso es necesario que aquella persona que no ha nacido de nuevo entienda que tiene que creerle a Dios, y creerle a Dios es interesarse por la palabra, porque a través de ella nos enseña que solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos, como lo dice Juan 3:16. Pero todas aquellas personas que afirman creer en Dios, pero no le creen a su palabra, están en condenación, porque Dios dijo que solo por su Hijo Jesús el pecador alcanza la salvación de la ira de Dios. Solamente Dios lo dijo. ¿En dónde? En su palabra, en Juan 3:16, 17 y 18. En el versículo 18 de Juan 3:16 dijo esto nuestro Señor. El que no cree en Jesús como Salvador, ya ha sido condenado. Léalo, por favor, querido amigo, querido hermano, lo invito a que leamos Juan 3, versículo 18, no dice va a ser condenado, no dice posiblemente será condenado, no, dice la Escritura, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el nombre del unigénito Hijo de Dios? En nuestro Señor Jesucristo. Porque dicen yo creo a Dios, pero a mi manera. No me hables nada de las Escrituras. Esto es para aquellos que están fuera del camino de Dios. Pero también este mensaje es para aquellos que están dentro del camino de Dios, pero no han dejado sus filosofías, no han dejado sus pensamientos metafísicos, que no han dejado su idolatría por el humanismo, que hoy en día se proyecta de una manera terrible en muchos lugares. Estos están siendo mentirosos delante de Jesucristo porque no están guardando su palabra, no se están interesando en las Escrituras. Y Él dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿A quién amará el Dios el Padre? ¿A quiénes son los que aman el Dios el Padre? Aquellos que aman y guardan la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Ahora nosotros como creyentes, como cristianos, debemos tener mucho cuidado en qué nos estamos basando y enfocando para guiarnos, para caminar en este mundo. Y si no es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios no nos es suficiente, hermanos amados, hay algo que anda mal, hay algo que no está bien, porque aquel que ama a Dios guarda su palabra. Aquel que ha nacido de nuevo, que es 2 Corintios 5:17, nueva criatura en Cristo, tiene el deseo, el anhelo de escudriñar las Escrituras día y noche, como lo dice Josué.
1:8. 1:8. De día y de noche le dijo Dios a Josué que estudiara las Escrituras, que no se despegara de ellas y meditara en ellas de día y de noche. Una nueva criatura en Cristo eso busca y anhela, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Por eso es muy importante este mensaje para aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y para aquellos que dicen estar como creyentes en los caminos de Dios, congregándose quizás ya, pero no han dejado sus filosofías, su idolatría al humanismo, sus declaraciones metafísicas, y todavía siguen leyendo a Dupeirón, siguen leyendo a Cornejo, siguen leyendo infinidad de hombres que no tienen nada que ver con Dios, y la Escritura no la leen. Siguen leyendo al psicólogo fulano de tal que habla muy bonito. Pero leamos las Escrituras, porque Jesús dijo, el que guarda mis mandatos es el que me ama, y mi Padre lo amará a él, y yo me manifestaré a él. Juan 14:21. Es necesario, hermano, amigo, si usted no ha creído en Jesucristo, que crea en Jesucristo, para que sea salvo. Millones de personas tienen un Dios creado por su mente en el cual dicen creer. El pastor y maestro R.C. Sproul dijo estas palabras: un Dios que es todo amor, sin soberanía, sin justicia, sin santidad, sin ira, es un ídolo falso. Y muchos tienen un ídolo por Dios en vez de adorar al Dios verdadero. Y dicen, yo creo a Dios, pero a mi manera. Yo no quiero saber nada de las Escrituras. Yo te invito a que vengas a los pies de Jesucristo si tú has sido una de estas personas y recibas la salvación a través de Jesús y la promesa de la vida eterna. Porque no hay otra manera. Y el decir yo creo en Dios, los demonios también creen y tiemblan. Y eso no los hace salvos de la ira de Dios vivo sobre ellos. Como tampoco hará salvo a nadie el decir yo creo en Dios a mi manera. Es necesario que a través de Jesucristo y su palabra vengamos a entender lo que el Dios vivo, santo y justo tiene para tu vida, querido amigo. Y a ti, querido hermano, si estás en los caminos de Dios, quizás es tiempo de examinarse y decir en qué baso mi día a día. Recordando Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo te invito a que dejes Cornejo, a que dejes Dupeirón, a que dejes a todos esos psicólogos y frases motivacionales y llenas de humanismo, y vengas al conocimiento de las Escrituras y te apoyes en ellas totalmente. Y esto no quiere decir que no hay libros maravillosos que Dios ha inspirado a través de hombres que les ha dado un conocimiento tremendo de su palabra, que están basados conforme a las Escrituras para nutrirnos y apoyarnos y hacer crecer nuestro conocimiento del Dios vivo. Finalizo con esto, hermanos. Es tiempo de que si tú eres una de las personas que dice creo en Dios, pero rechaza su palabra, le creas al Dios verdadero, que a través de las Escrituras hace la invitación a creer en Jesucristo su Hijo, para ser verdaderamente salvos y seas reconciliado con Dios, con el Dios eterno, y comiences a leer el manual que Él nos ha dado para que sepamos cómo conducirnos y ser cada vez más santificados para su gloria. Es necesario que el que no ha venido y no se congrega y no es cristiano y tiene cualquier otro tipo de creencia, vive bajo la idolatría y bajo la creencia de que él cree en Dios pero a su manera, venga a Jesucristo, crea en Él y empiece a escudriñar su palabra, a interesarse por ella para que pueda conocer lo que Dios tiene para su vida.
Este es el manual, la Biblia. Y como te lo vuelvo a repetir, hermano amado, o querido amigo que estás quizás como miembro en una congregación, pero tú no has dejado tus cosas atrás, no has sido una nueva criatura en Cristo. Deja toda esa filosofía del mundo, todo eso hueco. Deja todos esos psicólogos que lees, todas esas declaraciones metafísicas y positivas humanistas. Y empieza a creerle a el Dios vivo a través de las Escrituras para que el Cristo de la gloria se manifieste a tu vida. Porque los que guardan sus mandamientos son los que verdaderamente le aman. Recuerda, el título de esta enseñanza es: Yo creo a Dios, pero a mi manera, en forma de pregunta. Padre, gracias por tu palabra. Y sé que tu palabra es viva y eficaz, y que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Y sé que hay personas que escucharán este mensaje que quizás han estado con un pensamiento errado diciendo: yo creo en Dios a mi manera, pero tu evangelio poderoso, la luz de Jesucristo resplandecerá sobre sus vidas y vendrán al conocimiento de la verdad a través de las Escrituras, sabiendo que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede dar la salvación cuando creemos en Él y descansar en su promesa de vida eterna. Y también aquellos amigos, amigas que están en una congregación, que se reúnen pero que no han nacido de nuevo, que todavía se apoyan en todas las filosofías y psicologías que hay de este mundo, que puedan venir al conocimiento de Dios realmente y ser, como dice 2 Corintios 5:17, una nueva criatura en Cristo, y dejar las cosas viejas atrás, dejar sus filosofías, dejar de escuchar psicólogos, dejar de decir declaraciones metafísicas, dejar de idolatrar todo el humanismo que se proyecta hoy en día y creerte a ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, que vengan al arrepentimiento genuino y que puedan ser nuevas criaturas en Cristo. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza como siempre, porque solamente a ti te pertenece. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, hermana. Se despide de ti como siempre con un deseo grande en mi corazón: que Dios bendiga tu vida y tu familia, tu hermano Miguel Green. Y recuerda algo muy importante que Jesús nos ha dicho a los que hemos creído en Él, que guardamos su palabra, que es una promesa maravillosa en nuestras vidas, y confiamos que Él estará con nosotros cada día hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga.